Bueno, pues hoy vamos a hablar de Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin en la gestión de la Unión de Repúblicas Soviéticas. La figura de Stalin no fue nunca equiparable a lo que ocurrió con los demás mandatarios. Ninguno llegó a tener la importancia ni el prestigio que tenía Stalin, o bien espontáneo o bien forzado, pero ninguno fue tan grande como él. Nikita Khrushchev va a ser el que le suceda. Del cortejo fúnebre de Stalin tenemos muy pocas imágenes. ¿Por qué? Porque resultó que estuvo prohibido su difusión ya hasta tiempo después de su muerte, pues no se pudo eh, gestionar imágenes. Esta es una imagen que fue tomada por un empleado de las embajadas en Moscú, y bueno, pues llegó de manera un poco no oficial. Aquí tenemos lo que ya se difundió más tarde, el cortejo fúnebre de Nikita Khrushchev, de Stalin. Fue importantísimo, no cosa que ocurrió igual con el de Nikita Khrushchev, que más o menos murió en el olvido de todos los miembros de la Unión Soviética. Bueno, pues Nikita Khrushchev desempeñó las funciones de primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética entre el 53 y el 64. Aquí lo tenemos, era un joven metalúrgico, no tenía carrera universitaria ni estudios, era una persona inteligente pero poco cultivada, y que en cambio fue muy importante en el partido, porque fue el que estableció las relaciones entre Stalin y los subgenerales. Es decir, que nació en 1894 cerca de la frontera de Ucrania, y estuvo, ya digo, empleado como obrero metalúrgico. Participó en la sangrienta batalla de Stalingrado. Aquí le vemos pasando consulta con Stalin, que era, ya hemos dicho, un colaborador muy cercano a él. Bueno, desempeñó funciones del primer secretario del Partido Comunista, ya hemos dicho, del 53 al 64. A partir del 56, 3 años después, asumió el papel de primer ministro. Es decir, que estuvo un tiempo en la presidencia del Consejo de Ministros, estuvo vacante, yo creo que por respeto o por miedo de los miembros de la Unión Soviética para poner sucesor. Bueno, él fue el que gestionó el sexto plan quinquenal, que duró de 1956 a 1960. Era un plan que se llevó a cabo para mejorar la industria, y este ya lo llevó a cabo Nikita Khrushchev, porque ya estaba en el poder. Él tenía 4 objetivos fundamentales: la nacionalización de pequeñas zonas de cultivo, que ya lo había hecho esto Stalin, hacerlas producir más; la campaña de tierras vírgenes, es decir, la explotación de las tierras vírgenes; la creación de un salario mínimo para aquellos obreros que trabajaban en la industria o trabajaban en una ganadería con un sueldo, para que tuviesen un sueldo que permitiesen una vida por lo menos llevable. Y luego también el incremento de la producción de bienes de consumo, lo cual era muy importante, porque esto lo que hacía era generar un mejor nivel de vida. Instó mucho a las mejoras en la agricultura. Ya hemos dicho que en época de Stalin se hizo un pequeño reparto de tierras entre los campesinos, dado que estos campesinos no tenían una política de producción, sino que tenían una huelga de brazos caídos, y entonces se les dio tierra para que la cultivaran en su provecho. Esto lo incrementó Khrushchev, y además también incrementó el pago a los granjeros que trabajaban por cuenta ajena, para que tuviesen una vida más digna. Es decir, que invirtió mucho esfuerzo en el sector de la agricultura. Bueno, hemos dicho que hizo una campaña de las tierras vírgenes del este. Ordenó abrir tierras para la labranza en el entorno a la República Socialista Soviética de Kazajistán. Estos nuevos campos tenían una producción de rendimiento subóptimo, pero que cuando se unían a los magníficos cultivos que daban las tierras negras de Ucrania, paliaban la carencia de bienes de consumo. No obstante, estas reformas agrarias trajeron consigo problemas. Y vamos a ver cuáles eran estos problemas. Esto es Kazajistán, la zona que va a ampliar los cultivos. Kazajistán, en medio de Kazajistán encontramos el mar de Aral. Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Pues que el mar de Aral se redujo. ¿Cómo se redujo? Pues se redujo porque los dos ríos que vertían en él, que eran el Amudaria y el Sirdaria, pues
fueron utilizados para regar las tierras de cultivo. De esta manera, el nivel del mar de Aral se vio disminuido en un 10% de su capacidad, lo cual fue una catástrofe ecológica que no se supo, porque aquí se ocultaba todo, pero realmente fue una de las grandes catástrofes ecológicas que ha sufrido el mundo en el siglo XX. Aquí tenemos el mar de Aral, en el centro, lo estamos aquí viendo, el mar de Aral, y aquí tenemos los dos ríos que desembocan en el mar de Aral y que se vieron disminuida su agua porque se utilizó en la riega de estas tierras para el cultivo de cereales. Bueno, pues aquí tenemos también el mar de Aral, que se encuentra el mar Negro, el mar Caspio y el mar de Aral en el centro de Kazajistán. Bueno, pues además de esto hay una cosa importante también. En febrero de 1956, Nikita Khrushchev hizo un discurso secreto, a puertas cerradas, en el cual criticó de manera furibunda a Stalin, incluso lo denunció a sus colaboradores de crímenes cometidos en la época de Stalin con el conocimiento de Stalin. Esto fue ya hemos dicho, a puerta cerrada, porque esta denuncia no se hizo pública. El discurso fue secreto en sección cerrada del Congreso. Sin embargo, hubo alguna copia que llegó a otras regiones del Partido Comunista de la Unión Soviética y algunos gobiernos extranjeros. El texto completo fue por primera vez hecho público en marzo de 1956 en Belgrado y en Washington. Pero las revelaciones de Nikita Khrushchev que parecía que apoyaban una desestalinización, que eran unas perspectivas muy importantes en Europa. El texto completo se hizo público de manera ya fuera en toda la URSS en 1988. Es decir, que en la URSS, hasta 30 años después, no se conoció el discurso secreto de Nikita Khrushchev. Bueno, que él creó lo que se llamó los consejos económicos regionales y eliminó los ministerios industriales de Moscú. Pero estos consejos económicos regionales tampoco tuvieron el efecto que él esperaba. ¿Por qué? Porque es la eterna ineficacia soviética. Es un país terriblemente burocratizado, donde para un trabajo había 10 burócratas y al final, pues uno por lo otro, pues la casa sin barrer. Y esto es lo que ocurrió. Pero el área de Khrushchev sí se caracteriza por el deshielo. Esto incluyó una relativa apertura y contacto con el mundo exterior, así como el incremento de la producción de bienes de consumo, lo que hacía mejorar el nivel de vida de los ciudadanos de la Unión Soviética. Esto es para que vean ustedes cómo estaba repartido la OTAN y el Pacto de Varsovia. Los países coloreados en azul pertenecen a la OTAN y los coloreados en rojo pertenecen al Pacto de Varsovia o los países aliados. Ven que aquí se ve con esta imagen claramente lo que significó la Guerra Fría. Una guerra no cruenta entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, que duró realmente hasta la perestroika. Es decir, que fue una etapa larga de la historia de la Europa del siglo XX. Bueno, ¿qué impacto tuvo la política en los satélites del bloque del Este? Pues durante el verano de 1956, dado que Nikita Khrushchev había abierto un poco la mano, se produjo disturbios en Polonia, los cuales dieron lugar a represalias por parte del régimen soviético. Pero a finales de 56 otro problema surge, que es esta vez en Hungría. Aquí fue una revolución que también se calmó de manera sangrienta por las tropas soviéticas. Aquí tenemos los disturbios de Polonia, que realmente fueron disturbios obreros, sindicalistas, manifestaciones que se fueron resueltas por las tropas de la Unión Soviética. Pero esto fue más importante. Esto fue la revolución en Hungría, que aquí vemos en el suelo la estatua de Stalin, que se derrocó y fue cegada de manera muy sangrienta por las tropas de la Unión Soviética. Es decir, que Khrushchev había puesto la mano, había procurado acercarse a los países del este de Europa, había procurado que los países satélites una mayor libertad, y esto pues enseguida se vio pues defraudado por los dos conflictos, primero en Polonia y luego más gravemente en Hungría. Muchos de ellos habían apoyado a las políticas soviéticas, pero como decimos, vista la mayor apertura, se decidieron a criticarlas. Bueno, pues también ocurrió esto dentro de la propia Rusia, y entonces Khrushchev tuvo que enfrentarse a un grupo denominado el grupo antipartido. ¿Por qué? Porque le estaban creciendo los enemigos dentro, y entonces él consiguió frenar este movimiento antipartido. Bueno,
Otra cosa muy importante para Khrushchev, aparte de desarrollar la agricultura y proveer al pueblo de mayores bienes de consumo, fue disminuir lo que era el ejército. El ejército era inmensamente grande y entonces él pensó que desarrollando la tecnología espacial y misilística se podía liberar a hombres del ejército y pasarlos a la agricultura o a la industria. Sin embargo, ni él ni ninguno de sus sucesores consiguió tener la autoridad que había tenido Stalin. Bueno, pues estas tecnologías convirtió al país, eso sí, en una de las dos grandes potencias mundiales, igualándolo o incluso superando a los Estados Unidos en determinados momentos. De hecho, la Unión Soviética sorprendió a Eisenhower al ser el primer país en poner un satélite en órbita, el Sputnik, lanzado en octubre de 1957. Asimismo, fue la primera en colocar un hombre en la órbita espacial, el cosmonauta Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961. Aquí tenemos a Yuri Gagarin, aquel hombre que estuvo en el espacio en 1961. Antes que los Estados Unidos, la Unión Soviética puso un hombre en el espacio. Aquí tenemos a Yuri Gagarin dentro de su cápsula espacial y aquí lo tenemos dentro de la cápsula. Bueno, pues hubo un primer intento de relación con los Estados Unidos. Y aquí vemos una foto que nos afirma esto. Khrushchev con su esposa, reunido con Eisenhower y su esposa en los Estados Unidos de América. Bueno, pues Khrushchev fue lo suficientemente hábil para superar a sus rivales estalinistas, pero en cambio la nueva casta que él había creado, lo encontraba un hombre campesino, vulgar, y tenía muchas críticas en la gente próxima a él. Solía interrumpir las sesiones de las Naciones Unidas, levantando la mano, incluso sacando un zapato. Hay una imagen suya que es inolvidable, y golpeando con su zapato la mesa para que lo escucharan. Aquí lo tenemos, interrumpiendo a uno de los que estaban exponiendo sus ideas en la Unión de Naciones Unidas. Y aquí lo tenemos con el zapato golpeando su mesa. Esta imagen, pues, nos mandaba un Khrushchev, un hombre inteligente, un hombre que quiso hacer una apertura en la Unión Soviética, pero un hombre rudo y con poca formación intelectual. Bueno, pues intentó achicar a las Fuerzas Armadas, como decíamos, porque estas eran un cáncer para la economía soviética. Los hombres estaban en la guerra o en el ejército y no podían ocuparse ni del campo ni de las industrias. De esta manera quiso recuperar hombres para las tareas productivas. Esto lo hizo mediante, como hemos dicho antes, la industria misilística. Creó misiles nucleares de mediano y especialmente de largo alcance. Y así se podía crear un ejército más moderno que requiriera menos personas y tuviese un poder militar semejante al de los Estados Unidos, que de hecho lo tuvo. Esto terminó con la crisis de misiles cubanos. Bueno, Kennedy fue nombrado presidente el 20 de enero de 1961 y estuvo tan solo hasta noviembre del 63. Bueno, pues aquí lo tenemos con su esposa cuando fue nombrado presidente. Desarrolló, hubo lo que se llamó una especie de ocupación de las tierras de Cuba por un desembarco de antiguos exiliados cubanos entrenados por la CIA. Esto terminó con una derrota que se llamó la derrota de la Bahía de Cochinos. Aquí tenemos Cuba y la Bahía de Cochinos bajo, y en la parte inferior aquí es donde se desembarcaron las tropas de disidentes soviéticos, de disidentes cubanos que fueron entrenados por la CIA. Bueno, Nikita Khrushchev se aprovechó la coyuntura para proponer a La Habana la instalación en Cuba de una planta de misiles. Fidel Castro le prefería que un acuerdo militar entre Cuba y la Unión Soviética, pero esto le parecía a Khrushchev que era complicado y podía traer problemas diplomáticos. Bueno, pues la crisis de los misiles de Cuba fue un conflicto diplomático entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz del conocimiento por parte de los Estados Unidos de la creación de bases misilísticas nucleares de alcance medio del ejército soviético en Cuba. Aquí tenemos Kennedy, Khrushchev y Fidel Castro. Aquí se ponía la base, tenía un alcance que llegaba hasta San Francisco y por bajo llegaba hasta Venezuela. Es decir, que era un alcance bastante grande y los Estados Unidos vieron que realmente esto traía sus problemas. ¿Qué ocurrió? En la operación Kama, la Unión Soviética había dispuesto 4 submarinos que llevasen los misiles a las plantas que había creado en Cuba.
Pero los Estados Unidos conocieron esto y se opusieron. Mandaron unas naves que fueron detectadas por buques estadounidenses, detectaron estas naves soviéticas y entonces Kennedy hizo un discurso de 17 minutos en los cuales decía que si las bases nucleares estaban en Cuba, él crearía a partir del 26 de octubre un auténtico bloqueo aéreo de toda la isla de Cuba. Bueno, pues un acuerdo secreto entre Khrushchev y Kennedy decidieron que los buques soviéticos se retiraban y que él tenía que aprobar nunca atacar al régimen cubano. Ni él ni ninguna persona que colaborara con ellos, esto rompería el acuerdo. Es decir, el acuerdo consistía en que los soviéticos se llevaban sus plantas de misiles, pero Kennedy se comprometía a nunca atacar Cuba ni colaborar con los que quisieran atacarla. Bueno, pues Fidel Castro estuvo ajeno a estas conversaciones y lo que hizo fue solicitar a la URSS un ataque nuclear a los Estados Unidos, de forma que este ataque nuclear podía incluso llevarse por delante a Cuba, que les daba igual, que ante todo querían que nunca los Estados Unidos ocuparan Cuba. Tras negociaciones secretas, Kennedy aceptó la oferta soviética a espaldas de Fidel Castro y de esta forma se terminó aquella crisis sin dar muestras de debilidad ni de derrota por una de las dos potencias y volvió a evitarse un conflicto directo, algo que tanto Washington como Moscú no querían ni imaginar. Aquí tenemos el primer encuentro entre Kennedy y Khrushchev. Siguió dos encuentros y Khrushchev siempre estuvo muy deseoso de establecer relaciones con Kennedy porque realmente no quería que la Guerra Fría empezase a ser caliente. Bueno, pues otro episodio que ocurrió fue el muro de Berlín. Este es ajeno a Nikita Khrushchev, pero realmente es consecuencia de los pactos del final de la Segunda Guerra Mundial. En la reunión de Yalta, en Crimea, Churchill, Roosevelt y Stalin habían dividido Alemania en 4 sectores. El sector oriental le formaría la Unión que dependería de la URSS, que era la República Democrática Alemana. Y la occidental estaría dividida entre sectores, uno para Francia, otro para Gran Bretaña y otro para Estados Unidos. Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos pronto abandonaron a lo que será la República Federal Alemana, cuya capital estaba en Bonn. En cambio, la Unión Soviética siempre estuvo encima de esta otra parte, que era la República Democrática Alemana. Aquí tenemos a los 3 mandatarios en Yalta, llegando a este acuerdo. Y aquí tenemos cómo quedaba Alemania, la zona soviética, la zona del Reino Unido, la zona francesa y la zona de los Estados Unidos. Estas 3 partes pronto pasaron a ser la Alemania democrática, la Alemania federal. Y esta parte, la Alemania democrática, esta sí que dependió de la Unión Soviética. El Reino Unido, de Estados Unidos y Francia poco a poco abandonaron su fuerza sobre estas 3 partes de Alemania. Bueno, ¿qué ocurrió con Berlín? Exactamente igual. Nos damos cuenta, Berlín queda aquí, en el centro de la Alemania democrática. Quedó en el centro y entonces también se divide en 4 sectores. Los 4 sectores van a ser, aquí vemos a Berlín, dentro de la Alemania soviética. Y aquí vemos que queda dividido en 4 sectores. Un sector para la Berlín Este, que será el Berlín Oriental, y luego 3 más que serán para Francia, para Inglaterra y para los Estados Unidos. Es decir, que 4 sectores también, igual que había pasado en Alemania. Esos 3 sectores crecieron y este quedó bajo de la tutela de la Unión de Repúblicas Soviéticas. Pero llegó un momento que esta frontera que no existía, que era abierta, se cierra con el muro de Berlín. ¿Con qué? Con la excusa de que había que proteger a la Alemania democrática de la Alemania federal de un muro antifascista. Se elabora este muro para impedir que la gente de la Alemania oriental saliera a Alemania occidental, lo que ocurría todos los días, porque mucha gente que vivía en la Alemania oriental trabajaba en la Alemania occidental. De manera brusca, sin que nadie se enterara, de manera secreta, se lanzó el muro. Se hizo el muro y en pocos tiempos se llegó a la incomunicación del Berlín oriental del Berlín occidental. Aquí tenemos una imagen que recorrió todos los periódicos del mundo, donde vemos a una madre o una esposa despedirse de aquel que ha quedado dentro del Berlín oriental.
Bueno, esto es el paso fronterizo que se llamó el Checkpoint Charlie durante la presencia del muro de Berlín y después de la caída del muro de Berlín. La puerta de Brandenburgo, la famosa puerta de Brandenburgo, el paseo Unter Linden, de los litros, que está donde está la ópera, donde estaban los museos. Este paseo y esta puerta pertenecieron de siempre al Berlín Oriental. De manera que el Berlín Occidental quedó sometido a un crecimiento importante, pero desprovisto de los hitos históricos de la antigua Alemania. Ocurrió lo contrario en el oriental, que quedó muy atrasado, y yo que estuve al año siguiente de la caída del muro, eran dos Alemanias diferentes, eran dos Berlines distintos, no tenían nada que ver uno con el otro. Bueno, el plan de construcción del muro de Berlín fue un secreto, ya hemos dicho, de la República Democrática Alemana, y el gobierno de la República alegó que era un muro de protección antifascista. Bueno, pues, ¿qué ocurrió en el mundo? Una respuesta tibia y tardía de los aliados. Con Adenauer dijo, haremos desde la República Federal Alemana lo que hagan los aliados. Es decir, esperaremos. Y Kennedy dijo, es una fea y poco elegante forma de separar un Berlín de otro, pero 1000 veces preferible la guerra. Esta tibieza trajo consigo que el muro perdurara. Sin embargo, Khrushchev debe también ser recordado, no solamente por esto, porque ya digo, el muro fue cosa de la República Democrática Alemana más que de la Unión Soviética. Khrushchev debe ser recordado también porque intentó una liberación cultural y económica de las personas que vivían en la Unión Soviética. El séptimo plan quinquenal pues apenas se puede considerar importante porque fue un periodo oscuro. En octubre de 1964, mientras Khrushchev estaba dedicado al descanso en la península de Crimea, el Presidium del Soviet Supremo lo apartó de la vida pública. Finalmente murió en 1971, no como Stalin, no tuvo el entierro de Stalin, más bien murió con el menosprecio del mundo oficial de la Unión Soviética. El octavo quinquenal ya fue también uno que en este es más importante porque se inició la construcción de viviendas, se hicieron 10 millones de viviendas para que la gente pudiera vivir de manera decente. Realmente es un número pequeño para la gran población, pero bueno, se empezó ya haciendo apartamentos totalmente equipados para la población de la Unión Soviética. Bueno, el muro de Berlín cayó en 1989, es decir, que fue el final realmente del siglo XX. ¿Por qué? Porque decimos que el siglo XX es un siglo corto, que empieza con la Primera Guerra Mundial en 1914 y termina con la caída del muro de Berlín en 1989. Muchas gracias y hasta el próximo día.